Muy bien, y revisados ya los dos puntos anteriores, podemos ahora pasar al tercero, que precisamente si estamos hablando de que es un método o una metodología, tendríamos entonces que ver cuál es el orden en el que estos elementos se van a ir abordando. El orden o avance de los contenidos, donde tú verás que los factores y las actividades se tienen que seguir en un orden estructurado, en una serie de pasos metodológicos. Hasta aquí hemos abordado ya 2 de las 3 partes que necesitamos conocer para entender cómo está el libro estructurado y sacarle el mejor provecho. Vamos a la tercera parte. Dijimos ya, recordando, cuáles son los factores que para fines más prácticos entre nosotros podemos llamarle habilidades que los niños tienen que desarrollar. Dijimos ya el tipo de actividades o ejercicios que diseñó la profesora y que retomó de diferentes metodologías también para lograr este trabajo con esas habilidades. Vamos a mencionar entonces ahora lo que sería el orden que debe seguirse. Recuerden, un método tiene partes ordenadas, secuenciadas. ¿Cuál sería el orden en el que vamos a encontrar el abordaje no solo de las actividades, sino de las letras, en este caso, que es el contenido del texto? ¿En qué orden vamos a irlas trabajando? Eso también tiene que ver con las propuestas metodológicas analíticas o sintéticas y con algo que es la naturaleza de la fonación. Cuando somos pequeñitos, naturalmente empezamos, y no es coincidencia, a fonar los mismos sonidos. Eso se ha visto. ¿Por qué creen ustedes que la primera palabra que dice un niño es mamá? O bueno, a veces es papá. Porque existen fonemas, sonidos, un fonema es el sonidito más cortito que podemos hacer, de mayor y menor dificultad para fonar. ¿Cuáles creen que son los fonemas más fáciles? Las vocales. Las vocales porque tienen un sonido abierto y son más también fácilmente reconocibles auditivamente. Las más difíciles son las consonantes, porque las consonantes tienen un sonido seco, apretado, que no cobra mucha vida si no está acompañada de una vocal. Las vocales son las que hacen sonar a las consonantes. Naturalmente, dentro de las vocales, la más abierta, la más fácil de fonar es la A. Y de ahí, en cuanto a consonantes, la más fácil de fonar, de articular, es la M o la P. Es por eso que es muy fácil que nuestros bebés, cuando nacen, lo primero que vayan a pronunciar sea mamá o pa, y que empiecen a balbucear con estos fonemas, que son los que naturalmente pueden hacer. Siguiendo esta metodología, que también es un componente, veremos que las actividades tienen un orden en el que vamos a empezar por las vocales, en su orden de la más fácil a la menos fácil, y después vamos a trabajar las consonantes, igualmente en el orden fonológico más natural. Lo más difícil después de esto es hacer sílabas que no tengan una vocal y una consonante que la hace sonar a esta consonante en la vocal, sino que encontremos sílabas que tengan 2 consonantes. A estas sílabas se les llama sílabas trabadas, precisamente porque implican un sonido donde hay un sonido atorado, difícil, por ejemplo, la TR, la BL, la FR, todos estos sonidos son más difíciles de articular, son con los que los niños tienen problemas cuando ya son chiquitos y ya hablan. Por eso ahí recuerden los factores que intervendrán, será su discriminación auditiva para que comprendan qué dicen, cómo suena, qué dicen los demás, qué leemos, y ellos puedan fonar lo que es otro elemento, que a veces este está bien, pero nos cuesta trabajo fonarlo por cuestiones de la lengua, el paladar, etcétera, y de la madurez propia de los niños. Y ahora vamos a tener que aprender a que estos sonidos se escriben de cierta manera. Este es el orden en el que se irán abordando los contenidos en cuanto a las letras, las sílabas que se van a llevar.
en las actividades que presenta el libro. Y finalmente, después de que los niños hagan este orden, esta secuencia de contenidos, encontrarán en el libro una sección de lecturas, donde una vez que hayamos concluido el proceso y que ya estén los niños revisando todas las sílabas, podrán leer esta sección de lecturas para la fluidez. Pero eso, bueno, se utilizará al final. Esto lo podemos ver en el índice o tabla de contenidos que tiene nuestro libro. Habiendo abordado ya los 3 puntos esenciales para comprender el libro, vamos a verlo en acción. Veamos lo que se denomina una secuencia de contenidos o una secuencia de enseñanza o una secuencia didáctica. Vamos a ver cómo haríamos, por ejemplo, para empezar con las vocales. Tomemos un ejemplo y veamos cómo vamos a trabajar los ejercicios para revisar cada una de las letras en este texto.